Otra reflexión bíblica. Hoy tenemos Mateo 10. No tenemos un versículo específico porque vamos a analizar todo Mateo 10. Yo ya lo hice y les traigo aquí las enseñanzas más puras que encontré, que el Señor me reveló a mí para compartírselas a ustedes. Jesús envió a los 12 apóstoles a divulgar su mensaje por todos los pueblos de Jerusalén y les dio la autoridad de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y de expulsar a los demonios. ¿Qué nos dice primero esto? Imagínense esto, recréense la historia como si la estuvieran viviendo. Imagínense estar con los 12 discípulos y Jesús. Cuando Él los envía, les da a cada quien la autoridad de expulsar demonios, curar los enfermos y de resucitar a las personas muertas. Para un mortal, eso ni siquiera es un sueño. Es algo que solamente Jesucristo hizo y le otorgó esa autoridad a los 12 discípulos porque fueron sus seguidores fieles. Él los mandó a cada pueblo de Jerusalén a divulgar su mensaje. Ajá. Y hay una frase muy corta que yo quiero resaltar aquí porque está llena de valor y de sabiduría. Escucha, den tan gratuamente como han recibido. A veces no damos tanto en comparación a lo que recibimos del Señor. El Señor nos bendice, nos da cosas, nos da comodidades, nos llena de cosas que nos dan alegría, como familia, un buen techo donde dormir, donde descansar. Y a veces ni siquiera lo agradecemos. Ni siquiera le agradecemos al Señor por todas las cosas que tenemos. Porque tenemos un plato de comida todos los días en la mesa. Porque no nos falta la ropa que vestir. Porque tenemos una familia, una madre, un padre que se preocupa por nosotros y nos cuida. Tenemos que ser más agradecidos por las cosas, porque no están ahí por simple casualidad. El Señor nos las regaló y no somos capaces de agradecerlo, ni de ver todo lo que hace. Y no solo eso, todas las cosas que el Señor nos pone en nuestro camino, todas esas oportunidades, todos esos momentos buenos que nos permitió vivir y no le agradecemos. Así que tenemos que agradecerle y dar en comparación a lo que el Señor nos da. De la misma forma, con la misma gratitud que recibimos, tenemos que dar. Y algo que quiero resaltar aquí, saliéndome un poco del aspecto religioso, un poquito nada más. El Señor se nota que que tiene y que tenía en esos momentos una sabiduría divina, porque a veces pensamos que con dar se nos está quitando algo, se nos resta. Y para nosotros tener más abundancia, más prosperidad, tenemos que dar a medida o aún más de lo que recibimos. Porque si nosotros damos, esta es la ley de siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar mucho más de eso. Y no es lo mismo, vamos a suponer, que sembremos 100 árboles de manzanas a que sembremos 10 árboles de manzanas. No vamos a cosechar lo mismo, jamás. Tenemos que concentrarnos en dar, no en recibir, porque nosotros vamos a recibir por consecuencia de nuestras buenas acciones. Tenemos que concentrarnos en dar a los demás, en dar lo más posible de nosotros, en dar amor, en dar alegría, en apoyar, en ayudar, en compartir el mensaje de Dios. Eso también es una ayuda. Cuando nosotros demos, recibiremos por consecuencia. Y un error que muchos hacen es dar esperando que se les multiplique. Hacen el simple hecho de dar para recibir. Y no se va a multiplicar de esa manera. Las cosas se multiplican cuando damos de todo corazón y porque nos nace de verdad ser bondadoso. Vamos a continuar. El Señor Jesús les dijo a cada discípulo, a todos los discípulos, no lleven ni una moneda de oro,
ni de plata, ni siquiera de cobre, ni tampoco lleven una muda de ropa extra, ni unas sandalias extra, porque todo el que trabaja ha de ser recompensado. Esto es lo que nos dice el Señor. Aquí está reforzando la frase que les acabo de decir. Todo el que trabaja ha de ser recompensado. Todo el que se esfuerza por hacer el bien y acercarse al camino de Dios va a ser recompensado por Él mismo. ¿Y qué mejores recompensas que las que vienen de Dios? Son recompensas que no nos dañan, son recompensas que no nos hacen caer en vicios, en cosas malas. Son recompensas que de verdad nos da paz, nos da tranquilidad, serenidad, felicidad. Sigo. Él les dijo que donde quiera que lleguen, busquen dónde quedarse, un hogar donde quedarse, mientras estén allí. Y cuando entren a ese hogar, bendíganlo. Si ese hogar es digno, dejen la bendición allí. Pero si ese hogar no es digno, retiren la bendición y tráigansela de vuelta con ustedes. Ajá, sigo leyendo. Si cualquier cosa, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Pues esos que no escuchan, el día del juicio serán castigados aún peor que Sodoma y Gomorra. Si no saben qué es Sodoma y Gomorra fue un pueblo de esos tiempos, cuando Jesús, antes de Jesús. Sodoma y Gomorra fue un pueblo lleno de gente mala, lleno de gente que hacía cosas desagradables ante el Señor, que desobedecía su palabra. Había tal grado de maldad que el Señor dijo que esa ciudad no la destruiría si encontraba solamente 15 justos. Solamente 15 justos y una ciudad completa de cientos de personas. El Señor resulta que no encontró ni 10 justos. Encontró solo una familia, pero eso será tema para después. Si quiere, vean y busquen la historia de Sodoma y Gomorra. Van a quedar peor que Sodoma y Gomorra. Bueno, rápidamente, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ese pueblo estaba lleno de maldad, lleno de cosas indebidas ante los ojos de Dios. Asesinato, muerte, robo, violación. Estaba lleno de lujuria, de pecado, de envidia, de avaricia. Todo lo, todo lo malo que podemos imaginarnos estaba ahí. Todas las cosas que no están de acuerdo con la ley del Señor estaban ahí. El Señor mandó a un profeta para hablarle de su palabra y no lo escucharon. Él mandó a retirar a su profeta y adivinen qué pasó con esa ciudad. Fue destruida. Esa ciudad cayeron meteoritos de fuego. Así lo cuenta la Biblia. Meteoritos de fuego que descendió fuego de los cielos y quemó todo. Todos quedaron calcinados. Porque no obedecieron la palabra del Señor y se dejaron llevar por las cosas del mundo. Ajá, vuelvo a lo anterior. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de sus pies al salir. El Señor es un caballero. Esto lo podrán haber escuchado en muchas partes, pero es así. El Señor es un caballero y Él no va a entrar, no nos va a obligar a recibirlo, porque Él no necesita de nosotros. Nosotros a veces pensamos que es el Señor que está ahí atrás de nosotros buscándonos, y sí es así, pero no tiene ningún tipo de necesidad. Él lo que quiere es ayudarnos, acercarnos a Él y que vivamos felices, de que sigamos su palabra. Pero a veces somos tan orgullosos, nos hacemos tan grandes, que ponemos nuestros planes por encima de lo del Señor. No obedecemos su palabra porque pensamos que nosotros tenemos la razón. O a veces simplemente nos dejamos llevar por la pereza y no lo escuchamos. Somos tan ignorantes que no obedecemos a su palabra, sabiendo que nos van a traer solo cosas buenas. Y aquí nos dice que todo el que niegue el mensaje
le niegue la bienvenida a los siervos que están transmitiendo el mensaje de Dios y a escuchar su mensaje, van a quedar peor que Sodoma y Gomorra. Sigo. Les envío directamente al peligro. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. El Señor nos invita a ser astuto como serpiente, a ser ágil, a ser hábil, pero nunca con intenciones malas. Ser ágil, ser astuto no significa aprovecharnos de los demás. Significa agilizarnos, movernos más, salir de nuestra zona de confort y buscar ayudar, buscar aportar más, buscar contribuir más con la sociedad. Eso. No quedarse encerrado en tu mundito sin exponerte a cosas incómodas, porque la incomodidad es que crecen las personas, si no sabían. Tenemos que ser, ya va, astutos como serpientes e inofensivos como palomas, sin ningún tipo de maldad. Lo que pasa es que muchas personas creen que una persona astuta es una persona que se aprovecha de los demás y que una persona inofensiva es una persona débil a la cual hay que ponerle mano dura, ponerle simplemente hacerle bullying, castigarlo por ser tan débil. No. El Señor nos dice que actuemos de esta manera porque esa es la mejor manera de actuar. Si Él lo está diciendo es por algo. Serán castigados, torturados por ser mis seguidores. También serán odiados en todas las naciones por seguirme. Pero el que persevere hasta el final será salvo. Aquí hay una reflexión muy potente y quiero plantearles dos caminos distintos. El camino del mundo, que es el camino que no sigue la palabra de Dios, que sigue la sociedad, que sigue las culturas, que sigue las modas. ¿Qué prefieren ustedes? Les pongo el primer camino, que es el del mundo. Ir por un camino lleno de gratificación inmediata, lleno de satisfacción, lleno de cosas banales que te dan un placer momentáneo. Y todo el camino va a ser así. No es que no tenga momentos malos ni momentos buenos, pero la mayoría del camino va a ser así. Lleno de tentaciones, lleno de trampas del enemigo. Y del otro lado tenemos el camino de Dios, de la palabra de Dios, seguir sus mandamientos. En todo el camino vamos a tener que esquivar, que rehusarnos a caer en las tentaciones, que sí que nos van a tentar, obviamente, porque el enemigo trabaja y nunca descansa. Que sí que vamos a sentir rabia, que sí que vamos a sentir envidia. Somos humanos, eso está bien. Lo que no está bien es pecar, quedarse ahí en el pecado. Les explico una cosa. No es lo mismo, uno no peca. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que pecan por lujuria. Uno no peca por pensar, por que te llegue un pensamiento lujurioso a la mente, porque es una tentación que el enemigo te lanzó a ti. El pecado está en si tú decides quedarte ahí, quedarte pensando eso, quedarte viendo eso. Ese es el pecado. No es, tú no pecas por simplemente pasar. Tú pecas por entrar, sentarte y quedarte ahí. Ese es el pecado. Porque el enemigo no podemos evitar. Somos humanos y somos tentados. Eso está fuera de nuestro control, pero sí está dentro de nuestro control. ¿Cómo manejar esas situaciones? Si nos quedamos o decidimos seguir avanzando firmes, rectos, hacia el camino del Señor. Un camino está lleno de gratificación, de cosas banales, de una vida pecaminosa, cosas malas, que al momento puede ser muy satisfactorio, pero solamente envenenan el alma, no te dan ningún tipo de paz. Todos esos, todas esas borracheras, todos esos cigarros, todas esas drogas, ese mundo lujurioso,
Eso puede parecer gratificante en el momento, pero con el tiempo va dañando el alma. Y no es lo peor, ni siquiera es el camino, es el final. Porque todo el camino del mundo, del enemigo, del maligno, está lleno de placeres inmediatos, de cosas que te atraen a tu carne, a tu cuerpo. Y al llegar al final, tienes que asumir las consecuencias. No puedes salir de ahí, ya cuando llegas ahí no puedes irte. Y cuando llegas a ese punto, que es la muerte y no ser reconocido por Dios, cuando vas al infierno, el infierno no vas a seguir disfrutando de esos placeres, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo de una vez. Porque en ese lugar, lo único que encontrarás es sufrimiento, arrepentimiento, vergüenza infinita. Ni siquiera infinita, porque el mundo del mal no va a ser infinito. El Señor lo dice. El único que te puede dar vida eterna es el Señor. Entonces vas a asumir las consecuencias el tiempo que sea necesario ahí. Y por el otro lado, el destino del camino de Dios es la vida eterna. Es vivir en el reino de Dios, lleno de paz, lleno de amor, lleno de su gracia, de su gloria. Imagínense un mundo perfecto, como ustedes quisieran vivir, con sus familiares, todo lleno de paz, no hay peleas, no hay angustia, no hay vergüenza, no hay odio, no hay peleas, no hay nada, nada de lo malo. Están ahí con sus seres queridos, viviendo la vida que quieren, estando donde quieran estar, siempre y cuando las cosas que quieran sean buenas. Porque si entraron ahí no pueden estar retractándose. Entonces, creo que quedó más que claro qué camino es mejor. Ni siquiera les voy a decir. El camino del mundo, que es tentativo, que te da placer inmediato, pero que al final vas a sufrir mucho. O el camino de Dios, que tenemos que estar atentos, no dejarnos caer en el pecado y perseverar hasta el final. Y que cuando lleguemos al lugar, a la gloria de Dios, vamos a vivir en una paz eterna. ¿Qué preferimos de verdad? Debemos de buscar las cosas del mundo, porque esas cosas no nos van a traer nada bueno. Busquemos más bien el camino de Dios, que nos va a dar su paz, su amor, su tranquilidad, su armonía. Ajá. Si los persiguen en una ciudad, váyanse a la siguiente, porque el Hijo del Hombre llegará antes de que hayan llegado a todos los pueblos y ciudades de Jerusalén, de Israel, perdón. El Señor nos dice aquí que Él no va a esperar que nosotros muramos, que pasemos toda nuestra vida luchando contra el pecado, contra la tentación, que Él va a llegar. Y esto hace referencia a recibir al Señor, vivir en su gloria, vivir en Él. Una persona que vive en Dios es alguien que lo recibió ya, que abrió su corazón y decidió vivir para el Señor, entregarse completamente a Él. Entonces, esto hace referencia es a recibir al Señor, más nada. Y ahora vamos con Mateo 10, 24 al 25. Los alumnos no son superiores a sus maestros, y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Si el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue humillado, fue torturado, fue juzgado, fue amenazado, todas las cosas que podemos imaginar, ¿cuánto más tendremos que pasar nosotros, que somos sus seguidores? Tenemos que reconocer que no va a ser fácil el camino de Dios,
pero que al final lo vamos a gozar como ustedes no tienen ni idea. En cambio, si no hacen ese esfuerzo, nada bueno se obtiene sin un esfuerzo. Entonces, concentrémonos en solamente enfocarnos en las cosas de Dios y no en las del mundo. No estar pendiente de la validación del mundo y acercarnos más a los caminos de Dios, que ese va a ser un tema para el siguiente video. Y creo que ya todo quedó resumido. Espero que hayan aprendido mucho con este video, 20 minutos, madre charla, pero llena de sabiduría y de enseñanza de la palabra del Señor.